¿Cómo están? Buen día, señores estudiantes. Nuevamente les saluda la abogada Joana Tigre Barzallo. Vamos a continuar con nuestras clases de educación vial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la distancia de detención en función de la velocidad. ¿Qué es esto? Esto es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un obstáculo hasta que el vehículo queda completamente detenido. Esto de aquí evidentemente tiene algunas variables como por ejemplo la carga del vehículo, la eficacia de los frenos, el estado de los neumáticos, la aerodinámica, la suspensión, el estado de la calzada en general. Hay muchos factores que pueden surgir en esta distancia de detención. De igual manera también mucho con los factores endógenos que son el estado de ánimo del conductor o tal vez si el conductor se encuentra en un estado de cansancio, si es que no ha dormido las horas que él debería haber descansado para poder conducir, entre otras cosas. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro donde nos habla acerca de la velocidad. Entonces nos dice, si nosotros vamos a una velocidad de 50 kilómetros por hora, nuestra distancia de detención en función de la velocidad es de 25 metros. Si vamos a 80 kilómetros por hora, nuestra distancia de detención sería de 14 metros. Si vamos a 100 kilómetros por hora, nuestra distancia de detención sería 70 metros. Y si vamos a 120 kilómetros por hora, que sería un exceso de velocidad, en pocas palabras, tendríamos una distancia de detención de 103 metros. El tiempo y distancia de reacción. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es el tiempo y la distancia de reacción? Esto es desde que se percibe el peligro. Ejemplo, un niño invadiendo la vía por sorpresa. Hasta que pise el pedal de freno pasa un cierto tiempo que llamamos tiempo de reacción. Y la distancia que recorre el vehículo durante este tiempo se llama distancia de reacción. Entonces es importante que tomemos en consideración estas dos cosas, ¿no? También tenemos la distancia de frenado. La distancia de frenado es aquella que recorre el vehículo desde que pisa el pedal del freno hasta que se detiene el vehículo. Está determinada principalmente por la velocidad a la que circula, pero también se ve afectado por la masa del vehículo, o sea, la carga que lleve y su colocación, dependiendo, ¿no? Dónde lleva, si lleva en la parte de adelante, la carga del vehículo lleva en medio, lleva en la parte trasera, son muchos factores, ¿no? El estado de los frenos y los neumáticos que siempre deberán estar en óptimas condiciones. La existencia y funcionamiento de los dispositivos electrónicos de asistencia a la frenada son los vehículos. Hay muchos vehículos que tienen estos dispositivos electrónicos. Y las condiciones de la vía, ¿no? Puede ser que tengamos una vía húmeda, seca, firme, rugosa, lisa al momento de nuestra conducción y las condiciones del entorno, la nieve o el hielo. Entonces aquí en el gráfico podemos observar, tenemos, si vamos a una distancia de 40 kilómetros por hora, la distancia de frenado sería de unos 10 metros. Si vamos a 60 kilómetros por hora, tendríamos una distancia de frenado de 22 metros. Si vamos a 80 kilómetros por hora, tendríamos una distancia de 38 metros. Si vamos a una distancia de 100 kilómetros por hora, tendríamos una distancia de frenado de 58 metros. Y si vamos a una de 120 kilómetros por hora, tendríamos una distancia de frenado de 84 metros. Bien, vamos a ver acerca de los efectos negativos de la velocidad de la conducción. A medida que aumenta la velocidad, se disminuye la amplitud de su campo visual útil. Este es el llamado efecto túnel. De este modo, cuando mayor sea la velocidad, menor será su capacidad para ver y analizar lo que ocurre a su alrededor. Entre estos tenemos a las señales, a los peatones, otros vehículos.
Entonces, evidentemente, si nosotros vamos en un vehículo a exceso de velocidad, mucha velocidad, tendríamos problemas o dificultad en observar todos los factores que se encontrarían a nuestro alrededor. Aquí tenemos un gráfico, en esta lámina tenemos la velocidad y la disminución del campo visual. Por ejemplo, tenemos aquí un campo visual, a ver, hablamos aquí de 104 grados, tendríamos, si iríamos a 35 kilómetros por hora, 70 grados a 65 kilómetros por hora, 42 grados a 100 kilómetros por hora y 30 grados a 130 kilómetros por hora. Como ustedes pueden observar, a mayor velocidad, menos tenemos, se nos disminuye el campo visual, menos podríamos observar en el momento de nuestra conducción. Por eso es que es importantísimo ir a un nivel de velocidad adecuado. La velocidad y toma de curvas. La velocidad, además de aumentar la posibilidad de que se produzca un derrape peligroso e incontrolable, disminuye la capacidad del frenado. Por ello, la probabilidad de accidente en curva se incrementa sensiblemente con la velocidad y se dispara. Por ejemplo, cuando el suelo está mojado o cuando los neumáticos se encuentran en mal estado, si circulas por una curva a una velocidad excesiva, el riesgo de sufrir una salida de la vía será inminente. Debemos tomar en consideración, señores estudiantes, estas recomendaciones para que en el momento de que conduzcamos nuestro vehículo, al menos en curva, disminuyamos la velocidad para no causar ningún accidente y podamos perder la vida. Estrategias del manejo a lo defensivo. Manejo defensivo. Vamos a ver qué tiene que ver esto con nuestra clase de seguridad vial. Muy bien. Implica mantener un espacio de seguridad entre nuestro vehículo y los demás usuarios viales. Hacer que los demás conductores noten la presencia de nuestro vehículo y tener el tiempo suficiente para tomar decisiones con el fin de evitar accidentes donde se puedan perder vidas humanas, daños materiales, entre otros. Este es el tipo de manejo que deberíamos tener todos. Este tipo de manejo defensivo. Ángulo muerto. Vamos a hablar acerca del ángulo muerto. El ángulo muerto es una zona lateral del vehículo en la que el conductor no tiene visión mediante ningún espejo retrovisor, ni el interior ni los laterales. En el momento de cambiar de carril, no es posible ver el vehículo que circula en ese punto muerto, por lo que pueden producirse choques laterales de gravedad. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso? Ajustar correctamente los retrovisores. 2. Girar la cabeza o mirar por el rabillo del ojo con precaución, eso sí. Señalizar los movimientos con antelación. Evitar situarse en el ángulo muerto. Las tecnologías ayudan en la conducción. Reacciones y decisiones instantáneas. Cuando conducimos, estamos expuestos a situaciones de riesgo que exigen que tomemos una decisión en unas cuantas milésimas de segundo. Es un tiempo demasiado pequeño y esto requiere que estemos atentos a la carretera y que nos encontremos en perfectas condiciones para circular, porque de lo contrario nuestro tiempo de reacción puede ser mayor o podemos no tomar la decisión idónea. Recomendación: tenemos que tomar atención a la carretera para nuestra seguridad y la del resto de conductores. Entre estas maniobras tenemos la maniobra de evasión. Existen 3 tipos de esta. Las simples pasivas, que sería tocar el claxon o hacer luces al auto contrario.
Las simples activas, que sería disminuir la velocidad, detener el auto o aumentar la velocidad. Y las complejas, que serían disminuir la velocidad y girar al mismo tiempo. Disminuir la velocidad y el uso del claxon. Estas serían las recomendaciones en estos casos. La regla de los 3 segundos. Esta regla de los 3 segundos nos sirve para calcular la distancia adecuada que debe haber al manejar detrás de otros automóviles. La regla de los 3 segundos es una importante medida de seguridad que se creó con el fin de dar a los conductores tiempo suficiente para girar o frenar de manera segura para evitar los problemas que ocurren en el camino frente a ellos. Aquí nosotros tenemos un gráfico en el que nosotros podemos observar la regla de los 3 segundos. Entonces debemos de tomar en cuenta ustedes, señores conductores, que van a ser, valga la redundancia, conductores profesionales, deben tomar en consideración y tomar apunte de todas estas recomendaciones, de todas estas enseñanzas. Vamos a ver los factores adversos en la conducción. ¿Qué es lo que nos podría a nosotros causar un problema en la conducción? Sería la fatiga, el sueño, el estrés, la visión, distracciones, alteraciones emocionales, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Estos son los factores adversos. O sea, estos factores podrían provocar que nosotros, los conductores, no estemos en condiciones de conducir un vehículo. Vamos a hablar en este caso acerca de la conducción bajo los efectos de la fatiga. La fatiga al volante es otro de los factores de riesgo más comunes y peligrosos para la conducción. Se ha calculado que conducir fatigado se relaciona de manera directa o indirecta en al menos un 20 o 30% de los accidentes de tránsito. Es preferible, si nosotros nos sentimos fatigados, descansar por un momento para que podamos iniciar nuestra conducción. ¿Qué puede potenciar su fatiga al volante? Vamos a ver cuáles serían los factores. En general, todo lo que facilita, lo hace más intensa la fatiga al volante es porque, en primer lugar, disminuye el número de descansos o lo hace demasiado cortos. Entonces usted pretende descansar unos minutitos nada más o reduce el número de descansos, que eso no estaría bien. Hace más difícil la conducción nocturna, la niebla, la lluvia o el tráfico denso. Deberíamos tomar en consideración, si en caso de que estemos conduciendo en niebla, si no podemos ver bien, deberíamos estacionarnos un momento hasta ver qué podríamos hacer o hasta que la niebla, por ejemplo, pueda ir desapareciendo de a poco. Aumenta la monotonía del entorno o de la propia tarea de conducción. ¿Qué hace esto? Esto de aquí aumenta la monotonía del entorno o de la propia tarea de la conducción. O sea, aumentaría su fatiga, su como cansancio. Entonces, esto va a, ¿qué es lo que va a hacer? Esto está potenciando nuestra fatiga ante el volante. La incomodidad en la conducción. Si usted tiene algún problema y no se siente cómodo por algún factor, sea exógeno o endógeno, entonces esto también es provocado por la fatiga al volante. Y también altera el estado psicofísico del conductor, la prisa, el estrés o la ansiedad. Si usted está conduciendo estresado o con algún tipo de ansiedad o se siente o usted piensa o cree o siente o tiene la necesidad de conducir deprisa, pues evidentemente esto es provocado por la fatiga. La fatiga altera el estado psicofísico del conductor.
Vamos a continuar con los factores externos de la vía y el entorno. Circular por una vía con una elevada densidad del tráfico en la que se ve sometido a frecuentes retenciones y paradas requiere aumentar la atención y la concentración necesaria para circular, lo que puede potenciar la fatiga. Las condiciones climatológicas adversas como la nieve, la lluvia, niebla, lluvia, la nieve o las luces del amanecer y el atardecer hacen más difícil la conducción y le obligan a mantener un mayor nivel de atención. Continuamos con los factores del vehículo. Esto también puede provocarnos fatiga, ¿no? La mala ventilación o temperatura elevada en el interior del vehículo, como podemos ver en el gráfico 1. Iluminación deficiente si circula por la noche puede hacer más difícil la conducción, evidentemente porque usted tendría que hacer un mayor esfuerzo para poder observar en la noche. Mal estado del vehículo, ruido excesivo del motor o las vibraciones por defectos en la dirección o en la suspensión o el diseño poco ergonómico del asiento o de otros elementos interiores del vehículo. Estos factores también pueden provocar en nosotros fatiga y puede hacer que no sea del todo positiva nuestra conducción y nos estaríamos arriesgando a tener un accidente. Factores del conductor. Vamos a ver en este caso los factores del conductor. Conducir durante largos periodos, no parar a descansar o hacerlo de una forma insuficiente o inadecuada, la prisa por llegar a mantener una velocidad excesiva, conducir estando ya fatigado por las actividades realizadas antes de coger su vehículo, conducir con hambre o bajo los efectos de la somnolencia, el alcohol, las comidas copiosas, las enfermedades o el estrés alteran el estado del conductor. Los cambios en los hábitos normales de conducción también y las posturas inadecuadas en el asiento hacen también incómoda y más difícil la conducción. Estos factores también pueden llevarnos a una fatiga, a un cansancio en el que podrían suceder muchas cosas y deberíamos evitar conducir en estos estados. La fatiga en el transporte profesional, que es un tema muy delicado, ¿no? Porque un conductor profesional evidentemente debe de transportar o transporta muchas de las veces hablando de los conductores de los servicios públicos, hablemos de buses, se me ocurre en este caso como un ejemplo nada más, pues tenemos que tomar en consideración que este señor conductor lleva no solo su vida, ¿no es cierto? Sino que lleva la vida de muchas familias eh, a cuestas de él, a costas de él, entonces es su responsabilidad tomar en consideración ciertas recomendaciones. Pues bien, vamos a hablar de la fatiga en el transporte profesional. Detrás de una gran parte de los accidentes de los vehículos profesionales, por ejemplo, un camión o un autobús, sus conductores habían permanecido al volante durante demasiado tiempo. Esto hace que la fatiga sea una de las principales causas de siniestralidad en el sector del transporte. Si está fatigado, las posibilidades de sufrir un accidente se disparan, o sea, aumentarían, debido al elevado número de kilómetros que pueden recorrer en esta condición tan peligrosa. Además, piensa en las graves consecuencias humanas y económicas que tienen este tipo de accidentes. Así es que, señores profesionales, señores conductores profesionales, tomar en consideración, por favor, estas recomendaciones. La conducción bajo los efectos del sueño. El sueño es uno de los mayores enemigos que se tiene al volante. Otros factores de riesgo como el alcohol o la velocidad aún le permiten un mínimo control del vehículo. Si se duerme al volante no va a poder reaccionar hasta que ya sea demasiado tarde. Es por esto que muchos de estos accidentes suelen ser mortales. Recuerde, el sueño es poderoso. A veces pensamos que podemos controlar una intensa fatiga que podría conllevarnos al sueño. Si nosotros nos dormimos
por un segundo, en el momento de que nosotros despertemos, podríamos ya, desgraciadamente, haber terminado con la vida de alguien o en un accidente provocado por en este caso, por no hacer caso a las recomendaciones o no tomar en cuenta que debemos descansar. ¿Por qué? Porque no podemos conducir con sueño, porque este tipo de accidentes son mortales. Su vida corre peligro y evidentemente lo de las demás personas también. ¿Cómo varía la somnolencia a lo largo del día? El sueño es una necesidad básica para los seres humanos, tanto es así que generalmente dedicamos a dormir alrededor de una tercera parte de nuestra vida. Si trata de permanecer despierto durante demasiado tiempo, el sueño acabará por vencer su resistencia y no podrá evitar caer dormido más tarde que temprano. Nosotros debemos de dormir 8 horas diarias de lo que es recomendado, ¿no? ¿Por qué es tan importante dormir adecuadamente? El sueño tiene unas reacciones muy importantes para nuestro cuerpo. Mientras duerme, su organismo se recupera del desgaste diario, regenera los tejidos y nuestra mente integra a la memoria la experiencia vivida cada día. Por ello, si no duerme lo suficiente, su organismo sufre toda una serie de desajustes, muchos de los cuales son muy peligrosos para su seguridad en la circulación en su vehículo. El accidente solitario, vamos a ver de qué trata esto. Aunque los efectos de la somnolencia se manifiestan de muy diversas formas, el accidente más típico es el llamado accidente solitario y sus características son las siguientes. Tiene lugar alrededor del amanecer o en primeras horas de la tarde, regularmente después de las comidas. Por eso se recomienda tomar un almuerzo ligeramente ligero, liviano. ¿Qué más? Consiste en un único vehículo que se sale de la calzada. Se produce a altas velocidades por lo general, suele ser de gravedad, el conductor va solo en el vehículo, no se encuentran indicios de intentos para evitar el accidente. Por eso lo llamamos el accidente solitario. Continuamos. ¿Cómo afecta la somnolencia a su capacidad de conducir? Según numerosos estudios, las alteraciones más importantes producidas por la somnolencia y que afectan a la conducción son las siguientes. En primer lugar, tenemos los incrementos en el tiempo de reacción. Usted, si conduce con somnolencia, no va a poder reaccionar de manera más breve, de manera rápida, sino que va a tardar si usted está conduciendo en estas condiciones. Menor concentración y más distracciones, más lentitud y más errores en la toma de decisiones, alteraciones motoras y comportamientos automáticos, aparición de microsueños, alteraciones sensoriales y perceptivas y cambios en su comportamiento. Está bastante clara esta lámina, así es que de esta manera es como afecta la somnolencia a su capacidad de conducir. Por eso se les recomienda, señores estudiantes, que tengan un descanso adecuado para que ustedes puedan iniciar su conducción. El caso específico del síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre paréntesis, SAOS. Vamos a ver qué es el SAOS. El SAOS. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre paréntesis, SAO, ¿no es cierto? Esas son las siglas del síndrome. Es un importante problema de salud mucho más común de lo que se piensa. A pesar de ser desconocido entre los conductores, este problema es un factor clave en aproximadamente el 60% de los accidentes de tránsito relacionados con el sueño, especialmente en el transporte profesional. Así que debemos de tomar en consideración eso porque imagínense, más de la mitad de accidentes
tienen relación con el sueño, al menos en el transporte profesional. ¿Cómo afecta el SAOS a la conducción? Como consecuencia de la mala calidad del sueño, estas personas experimentan por el día, entre otros síntomas, los siguientes: somnolencia excesiva, cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento, hipertensión arterial y alteraciones cardíacas, por ejemplo, arritmias, disminución del deseo sexual, dolores de cabeza y sequedad de la boca matutinas. Con el tiempo también son frecuentes la irritabilidad y los problemas en el ámbito familiar, laboral o social. Debido a estos síntomas y en especial a la somnolencia, la capacidad de conducir queda gravemente alterada y la probabilidad de sufrir un accidente aumenta. Así es que hay que tomar en consideración, por favor, señores estudiantes, en este sentido, en que no descansemos, en que no podamos dormir bien. Estos serían, pues evidentemente, lo que experimentaríamos. ¿Qué puede causar el SAOS? Las causas más frecuentes del SAOS están relacionadas con la acumulación de grasa en las paredes de las vías aéreas superiores con algunas enfermedades endocrinas. Es muy importante señalar que existen determinados factores que hacen a una persona especialmente proclive a padecer esta enfermedad. Entre ellos destacan los siguientes: el sobrepeso o la obesidad, el consumo de alcohol o el tabaquismo. Por favor, debemos de tomar en consideración si estamos con un poquito de sobrepeso, tomar en cuenta esto y pues acudir al profesional para que le ayude, al menos si usted es un conductor profesional. Evidentemente esto no sirve a todos, pero más para ustedes, señores, futuros conductores profesionales, el consumo de alcohol y el tabaquismo. ¿Qué hacer ante el SAOS? Si sospecha que puede padecer apnea del sueño, debe acudir inmediatamente al médico. El tratamiento de este problema suele insistir en la reducción del peso, mantener una buena higiene de sueño, no beber alcohol, aunque para algunos señores es un poquito complicado, pero hay que hacer un esfuerzo si queremos conducir de manera adecuada. No fumar de igual manera y sobre todo evitar dormir en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar los accidentes debido a la somnolencia? Para evitar que aparezca la somnolencia mientras conduce, la mejor opción es guardar siempre unos hábitos de sueño adecuados. Sin embargo, si en alguna ocasión esto no ha sido posible o a pesar de ello el sueño aparece en un momento determinado, lo mejor es que pare a descansar en un lugar adecuado y duerma durante un tiempo. ¿Qué sería este tiempo? En un aproximado de 20 o 30 minutos de sueño suelen ser suficientes en la mayoría de los casos. Vamos a tomar en cuenta también las siguientes recomendaciones. Las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde. Trate de no adoptar una postura relajada al volante y sujételo con firmeza. Debe procurar no escuchar música relajante, es más probable sufrir los efectos de la somnolencia. Si va acompañado, puede mantener una conversación tranquila y agradable. No coma excesivamente, lo que les decía anteriormente en una lámina anterior, no coma excesivamente ni mucho menos grasas que hagan de su almuerzo algo pesado, ¿no? Ni beba alcohol cuando tenga que conducir. Respecto a los estimulantes, como por ejemplo el café o el té, utilícelo, pero siempre y cuando con precaución para evitar el efecto rebote. Vamos a hablar acerca de la higiene del sueño. La higiene del sueño son unas reglas prácticas muy útiles para conseguir que su descanso nocturno sea suficiente y adecuado. Cumplir con ellas es aconsejable para todas las personas porque se hacen especialmente recomendables
para aquellos que experimenten algún tipo de problema de sueño. Recomendaciones. Vamos a ver aquí acerca de unas recomendaciones. No cambie sus horarios de sueño. Hacer ejercicios regularmente se relaciona con un sueño de calidad. Sin embargo, no es recomendable que lo haga pocas horas justo antes de ir a dormir. Puede dificultar el sueño. No haga más de 20 o 30 minutos de siesta. No consuma café u otros estimulantes después de las 6 o 7 de la noche. No cene abundantemente y acuéstese como mínimo una hora después. Evite el consumo del alcohol por la noche. Si no consigue dormir antes de media hora de haberse acostado, es recomendable que se levante unos minutos y haga algo, por ejemplo, leer. Es importante que su organismo asocie la cama con el hecho de dormir. Muy bien, mis queridos alumnos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Agradezco muchísimo su amable atención. Rodar, Escuela de Conducción, agradece su atención y nos veremos en una próxima oportunidad con siguientes recomendaciones, con más recomendaciones. Que tengan un excelente día.